para recordar y tomar como el hilo. De pronto, para las hermanas nuevas que no lo tienen tan claro, si se unen más adelante o ahora, para que puedan entender mejor. Entonces habíamos visto que teníamos 6.000 años de historia, que podíamos dividir en dos periodos o en dos dispensaciones específicas. Eh, Habíamos visto que una dispensación, para tenerlo claro, es un periodo de tiempo, que en la primera dispensación habíamos visto o tenemos al antiguo Israel, a la nación judía, y que en la segunda dispensación teníamos al Israel moderno o la iglesia adventista. También habíamos dicho que Dios iba a hacer una obra en cada dispensación. En el caso del antiguo Israel, iba a ser la obra de su primer advenimiento en la nación judía. Y también en la segunda dispensación, va a ser esa obra de la segunda venida. ¿Qué nos explica? ¿Qué nos explica Dios en el antiguo Israel? Nos explica la enseñanza por parábola. Habíamos dicho que la enseñanza por parábola es, hemos visto estas dos historias identificadas como parábolas. ¿Cuáles dos? La historia del antiguo Israel y la historia del moderno Israel. La historia del moderno Israel siendo tipificada con el Israel antiguo, ¿verdad? Vimos que el Israel antiguo son llamados pueblos después del cautiverio de Egipto. Eso está en Hechos 7:6. Los 400 años finalizan y ¿qué pasa? Hay un libertador. Un libertador, ¿quién es? Moisés. Venían de un periodo de oscuridad. ¿Dios qué hace? Levanta un libertador con un mensaje. En este caso, Moisés. Vimos que era lo que les había afectado a ellos en el cautiverio, que fue la idolatría. Vamos a hablar más acerca de eso más adelante. Habían perdido el sábado en esa historia. Ya, ya mencioné que estaban en el tiempo del fin, que habían estado en oscuridad. ¿Qué necesitan desaprender ellos? La idolatría. La idolatría, ¿mediante qué van a desaprender esto? Mediante la santa ley. Dios da su santa ley, sus mandamientos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Era volver a instituir el sábado y que desaprendieran la idolatría. ¿Qué hacen cuando Dios está dando su santa ley? ¿Qué hace? Hemos dicho que en Éxodo 32:4 ellos estaban haciendo ese becerro y estaban adorando a ese ídolo y estaban clamando adorar a Jehová. ¿Y qué hacían? Atribuían las características de ese ídolo de Egipto a Jehová. ¿Qué es lo que constituye la idolatría? Es una pregunta para Yesenia. Habíamos dicho la vez pasada que era la forma y el carácter, ¿sí? Exacto. Es una imagen, una figura de algo y un carácter. Como ya les dije, ellos asignaron estas dos cosas a Jehová, la forma
y características. Vemos que hay una mezcla entre la idea del verdadero Dios con un Dios particular de Egipto. Esa mezcla que ellos traían del Dios. ¿Qué Dios? El toro Apis. Y lo mezclan con el verdadero Dios. ¿Qué representa el toro Apis? Pues, su forma y sus características. En sus características vemos que es fuerte, que tiene fuerza, que tiene un espíritu de guerra, fertilidad y tiene un corazón valiente. Y hay un paralelo entre el rey de Egipto y el toro Apis. Ellos son vistos como dioses vivientes y debían recibir igual reverencia porque ambos se iban a convertir en Osiris. Acá hay una reseña acerca del toro Apis que hemos visto. También había algo sobre Osiris, que eran dioses importantes del panteón de Egipto. Vimos que al rey de Egipto se le atribuye la imagen y las características del toro Apis. También vimos que en 1 Samuel capítulo 8, ¿qué está ocurriendo? El pueblo está pidiendo un rey. ¿Qué quiere el pueblo? Ser gobernado por un rey, pero ellos buscan el modelo que habían aprendido, el modelo del toro Apis, la enseñanza que ellos traían de ese ídolo. También vimos que ellos durante la esclavitud de 400 años habían perdido todo aquello que los hacía peculiar. Entonces vemos que había esa lucha de tener esta nueva identidad y desaprender la antigua. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen al haber esta lucha? ¿Qué hacen ellos? Una mezcla. La mezcla es intentar mezclar el toro Apis con Jehová. Y ese fue su problema, durante todo su periodo como nación. Canaán intentan trabajar también con los jueces, pero luego piden un rey. Fracasa el intento de los jueces, luego piden el rey, buscando ese modelo egipcio. Entonces esto es idolatría, porque están pidiendo las características del toro Apis al pedir un rey. Vimos que cuando el rey del norte y del sur se separan, ¿qué hacen? Hacen un becerro en el norte y en el sur para que las personas vayan a adorar. Vimos que esto fue cuando la nación se separó. Israel quedó en 10 y 2 tribus hacia el sur. Y por esta idolatría, todo esto desencadenó un cautiverio. Cautiverio donde ellos fueron a Babilonia. Acá tenemos una cita en el Deseado de todas las gentes que está hablando sobre eso, sobre el cautiverio, donde dice que los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Entonces, ¿qué pasó en el cautiverio en el cautiverio babilónico? Ellos fueron curados de la adoración a las imágenes. En Babilonia se curaron de la imagen de ese ídolo, pero no de las características de ese ídolo. Y vemos que posteriormente en Roma seguía esa idolatría. Había idolatría en Egipto al comienzo,
idolatría al final en Roma, en el cautiverio. Eh, Vemos que en vez de dejar que Dios demostrara su carácter, ellos estaban formando su propia idea del carácter de Dios. Y esa idea la estaban tomando de un ídolo pagano. ¿De cuál ídolo? Del toro Apis. Vimos que desde la salida de Egipto ellos ya traían la idea de qué tipo de Dios estaban buscando. Habían pasado 400 años y se habían familiarizado mucho con este Dios, específicamente el toro Apis. Entonces venían buscando ese mismo Dios. ¿Qué pasa en la historia de Roma? En, en la venida de Cristo, ellos no lo reconocen. Viene, pero no lo ven. Buscan las características del toro Apis. ¿Qué querían ellos? Ellos querían un libertador, una persona fuerte, que viniera con grandeza, con poderío para rescatarlos. Pero ¿qué ven en Cristo? A un hombre sencillo, pobre. Tenemos lo que dice la lideranza judía. ¿Qué dicen? Somos santos, seguimos a nuestros padres, al profeta Moisés, guardamos el sábado, somos un pueblo peculiar. Esto mismo dice el adventismo, ahora, ¿no? Tenemos a la profeta, tenemos a los pioneros, somos un pueblo peculiar. ¿Cuál es el problema? Que no entienden, que no entendieron ellos, la naturaleza del reino y la naturaleza del rey. ¿Y para qué Cristo usa las parábolas? Precisamente para eso, para explicar la naturaleza del rey y la naturaleza del reino y sacarlos de la idolatría en la que se encontraban. Entonces vemos que la idolatría no viene de los samaritanos o de los paganos en esa época, venía de, del liderazgo conservador, los fariseos. Si Cristo viniera hoy, los adventistas lo reconocerían. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que tampoco. Para ¿Por qué? nosotros, para el mundo entero. Dime. Para nosotros como hijos, como No, para los adventistas específicamente. pues es que pues en cada grupo si nosotros como estamos entendiendo el mensaje, estamos viendo que aún así en este tiempo y con todas las evidencias es muy difícil entender el reino todavía. Entonces, sí, a nosotros también nos ha costado desde el inicio como el trabajo. Hay idolatría. Ujú. Vale. Gracias, Judy. ¿De dónde he sacado el Israel moderno? Del protestantismo. Como ya sabemos, vamos a ampliar un poco esa información más adelante. Esta cita en Primeros Escritos nos dice: al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje. Ha caído a Babilonia y salieron de las iglesias. Entonces acá esta cita nos está relatando que hay un rechazo al primer mensaje angélico, pero hay un pueblo que sale de esas iglesias y ese es el, el
Israel moderno. También vemos así, de la misma forma que Dios trabajó en el pasado, ahora trabaja igual. Hay un mensajero, Guillermo Miller, en el tiempo del fin. ¿Qué Dios va a hacer? Al igual que el pasado, restituir el sábado, también da un profeta, en este caso, Elena. Vemos también que en el Israel antiguo podían haber terminado la obra cuando entraron a Canaán. Ellos salen de Egipto al desierto, luego entran a Canaán, y en ese periodo de tiempo sabemos que habían podido terminar la obra y había sucedido la primera venida de Cristo, pero no estaban en las condiciones, no estaban preparados. ¿Por qué? Como ya hemos mencionado, estaban en idolatría, estaban buscando el modelo del toro Apis. ¿Qué pasa en el cautiverio en Babilonia? No se termina la obra. Después ellos salen del cautiverio en Babilonia, en el transcurso ellos debían reconstruir el templo, no lo hacen, tampoco son luz para el mundo. ¿Qué hacen? Se encierran en sus muros y tampoco estaban en las condiciones para terminar la obra, para realizar esa obra. Llegamos a la dispensación de Cristo, cuando estaban en Roma. Dios levanta un pueblo, que comenzando con los 12 discípulos. ¿Qué van a hacer? Él va a cumplir esa obra que no se hizo en el pasado. ¿Qué hace? Levanta un mensajero. Ese mensajero es Juan el Bautista. Y luego la obra se hace mediante él y la enseñanza por parábolas, mediante Cristo. En el Israel moderno vemos el mismo patrón. Salen de un periodo de tiempo de 1260 años de oscuridad. Dios hace lo mismo, levanta un mensajero, Miller, con la obra de sacar a un pueblo del protestantismo apóstata caído. Se suponía que debían haber completado la obra en ese periodo de tiempo y había sucedido la segunda venida. Pero ¿qué pasa? No estaban en las condiciones y la profeta afirma de que Cristo hubiese venido. Eso lo vemos en esta cita. El evangelismo nos dice, esta cita que dice, la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Entonces, ¿qué nos está diciendo en esta cita? Que Dios no ha venido. La mañana postergada se refiere a la segunda venida, que ha sido retrasada o postergada. ¿Por qué? Porque su pueblo no está preparado. Hay otra cita. Esta cita la escribió ella en el año 1868. Ellos pudieron haber terminado la obra después de 1844, pero no estaban en las condiciones. Esta cita también es importante, donde ella está diciendo que Dios se había podido terminar la obra. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo abriría
venido ya a la tierra, y los santos habían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Es otra cita que nos está hablando de que Cristo ya hubiese venido si su pueblo hubiera hecho la obra y hubiera estado en las condiciones. Esta cita, vamos a hablar más adelante acerca de esta cita. Esta cita la escribió ella en el año 1900. Entonces vemos los paralelos. Así como fueron encontrados sin preparación luego de la salida de Egipto y su entrada a Canaán, así también el adventismo fue encontrado sin preparación después de 1844. En línea sobre línea. Entonces vemos que en el periodo de Babilonia fue en parte exitoso, pero no del todo completo. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué el periodo de Babilonia fue en parte exitoso y en parte no? Porque ya no hacían imágenes, pero tenían el espíritu de la idolatría, la forma. No tenían no tenían la forma sino el espíritu, el carácter. Exactamente, hermana, muy bien. Muchas gracias. Se habían curado de la adoración a las imágenes, pero todavía conservaban las características, querían las características. Vemos que hubo también un periodo en la historia milerita donde se pudo haber realizado la obra para ser completada. ¿Ustedes saben cuál es esa historia? Esa historia es el año de 1888. La profeta dice que ellos están en el fuerte pregón del tercer ángel, que tienen las leyes dominicales siendo instituidas, tienen la justificación por la fe. Entonces la obra en ese año podría haber sido completada. Antes, como vimos, podría haber sido completada y después podría haber sido completada. Y volví a colocar aquí la misma cita porque quería resaltar el año, que es 1900, donde ella escribió esta cita. Después de 1888 podría haber sido completada y antes. Ahorita vemos la historia de éxito, 244,000. Y para entender esta historia debemos comprender primero el fin del Israel antiguo. Y también debemos comprender la historia de 1798. ¿Qué pasa en 1798? Dios está levantando un mensajero que es Miller. ¿Qué estaba sucediendo externamente en esa historia? Bueno, eso lo vamos a ampliar y lo vamos a aclarar más adelante. Comprendiendo esta historia, nos va a enseñar qué es lo que está sucediendo hoy día externamente. Tenemos esta cita que es de Obras, donde la profeta está hablando de la condición del adventismo, con el mensaje de la Odisea. Ellos se creen ricos que quiere decir que son ricos en conocimientos y ventajas temporales. Entonces, lo que sucede antes y después del año 1798, necesitamos comprender
comprender qué sucede antes y después de 1798, de ese año. Entonces vemos que hay dos grandes despertares religiosos. El primero ocurre en el año 1700. Como datos tenemos que fue masivo y que ocurrió en Estados Unidos y otros países. Se reformaron iglesias y hubo un reavivamiento. Afectó cómo algunas personas veían a Dios y cómo lo adoraban. Eso fue un gran despertar religioso. Y en el año 1790 tenemos el segundo gran despertar religioso. Ocurrió en América, Gran Bretaña y otras áreas. Este segundo gran despertar ocurrió así con campales y ministros, similar a lo que ocurrió en la historia milerita. Y aconteció en los años 1790 y los 1830. Y hubo un reavivamiento religioso, un gran reavivamiento religioso. Entonces, esto es importante comprenderlo porque ustedes menciona esto de que está como la idea de que después de la Revolución Americana, simplemente el William Miller aparece y forma ese movimiento y así como de la nada, ella menciona eso, pero ya, podemos decir que Dios estaba trabajando sobre su pueblo, Dios estaba haciendo una obra en estos dos despertares y de hecho estaban saliendo personas fieles de estos despertares. Este segundo despertar vemos que alteró el carácter de la religión americana. Vamos a ampliar un poco más de eso más adelante. En este segundo gran despertar que surgió los mileritas y posteriormente, claro, el adventismo. Es de donde surge Miller. Vamos a ver lo que pasó en el primer despertar. ¿Qué pasó en el primer despertar? Hay un cambio radical en el protestantismo y te lo resume como conservadores y liberales, sencillamente así, y como viejo orden y nuevo orden. Estaban los liberales, que eran lo nuevo, lo que había nacido, y enseñaban, ¿qué enseñaban ellos? Ellos querían o enseñaban a estudiar la Biblia por sí mismos y entenderla por sí mismos y no necesitar a nadie. Por otro lado, tenemos a los conservadores, eran personas de edad avanzada, que eran tenidos como guías espirituales y definían la Biblia al pueblo. Entonces, tenemos estos dos grupos dentro del protestantismo. Se crea esto y vemos que hay un fortalecimiento del protestantismo liberal. Se fortalecen los liberales. Y vemos pues lo que dije, lo que ellos decían. No necesitamos a estos hombres para definir la palabra de Dios. Las personas iban a estos hombres de edad avanzada, que eran como muy famosos, eran guías espirituales. ¿Para qué? Para que les definieran la palabra de Dios. Entonces surge esta rama del protestantismo y dice, no queremos a estos hombres, nosotros podemos entender la Biblia por nosotros mismos. Vemos estas dos facciones en guerra dentro del protestantismo. Esto va hasta 1798, en el año 1798, está ocurriendo el gran despertar, porque sabemos que, como había dicho, había comenzado en el 1790, y
de este segundo gran despertar vemos dos iglesias que surgen, o dos movimientos y luego dos iglesias, como hermanas gemelas, dice, menciona Tess, que son el mormonismo, fundado, creado por Joseph Smith, y los milleritas, con William Miller. Entonces, del mormonismo podemos decir que fundado por Joseph Smith, este tipo tenía unas ideas bastante particulares en cuanto a visiones. Él había tenido visiones que debía, pues, ser un líder y llevar a Estados Unidos a la grandeza, pero pues él que lo que quería hacer era una especie de teocracia, creía en un destino manifiesto para Estados Unidos. Y este tipo se lanza a la presidencia en 1844. Pero en medio de su campaña muere. Y bueno, el mormonismo cambia de líder. Pone como muy similar a estas dos iglesias, estos dos movimientos, porque en la historia millerita también identificamos que también hay un cambio de líder. Pues no muere literalmente Miller, pero sí hay un cambio de líder a Samuel Snow en julio de ese año. Entonces vamos a ver qué ocurre en el año 1798 en el protestantismo de una manera general. Ella habla sobre una tesis, habla sobre una tesis de una mujer que se llama Rachel. Esta mujer está mirando el protestantismo de una manera general y ve la lucha que hay entre las dos facciones, y Tess lee bastante acerca de esta tesis y rescatamos puntos importantes que esta mujer resalta, o que vemos claro qué estaba viendo ella en ese periodo de tiempo. Ella hace referencia que, bueno, está la lucha entre liberales y conservadores, que habla de Jedediah Morse, que es el líder, es un ministro, ese tipo, y es de la facción conservadora. Ella identifica que Estados Unidos era la nueva tierra gloriosa. También identifica en esa tesis que la tensión que se ha venido dando es la tensión entre esas dos facciones del protestantismo, es entre querer mantener esa unión entre religión y gobierno, iglesia y Estado, como conocemos. También señala que la doctrina del millerianismo juega un papel importante en su lucha revolucionaria contra Gran Bretaña. Estas personas creían en el millerianismo, que es el periodo de 1000 años, donde va a ser restaurado la tierra y todo esto. Y ellos identifican esto o hacen un paralelo con la salida de Egipto. Vamos a hablar un poco de eso.
También resalta el hecho de que en este periodo son susceptibles a que la iglesia y el Estado se unan. Ella ve el comportamiento, los hechos, lo que está ocurriendo, y ve bastantemente esa susceptibilidad de que la iglesia y el Estado se unan. Ve que también hay un gran interés, o hay un gran interés en ese año por los libros apocalípticos, por los libros de Daniel y Apocalipsis. La doctrina del milerianismo prosperó entre el clérigo conservador dirigido por Jedediah Morse. Él pensaba que Dios los iba a castigar por la inmoralidad. Entonces, esta doctrina la tenía específicamente los conservadores, el protestantismo conservador, especialmente dirigido por Jedediah Morse, y él lo que pensaba era que Dios estaba, o los iba a castigar por la inmoralidad, por la inmoralidad. ¿Por la inmoralidad de quién? De esas personas liberales y en general, claro, las personas del mundo. Vemos a Dwight, dirigente de la Universidad de Yale. Él decía que si Estados Unidos quería ser próspero, debía ser moral. Entonces vemos a estos líderes con la idea de unión de iglesia y Estado en ese periodo de tiempo. En el 1798 tenemos un presidente, ese presidente es John Adams, y John Adams era un tipo antilibertad y estaba a favor de esa unión de iglesia y de Estado. Entonces hay una unión o una asociación entre su administración y los conservadores. Los conservadores decían que así como el pueblo salió de Egipto al desierto y dependían de su moralidad, así ellos dependían de su moralidad porque su constitución no es tan buena. Entonces, ¿qué pasa? De que se estaban haciendo las cosas mal y que ¿qué pasaba con la constitución que se había creado? No era tan buena. ¿Qué querían entonces? La unión de iglesia y Estado. Estaba también Thomas Jefferson, y él era la persona que se iba a lanzar para ser presidente en el año 1800. Entonces los liberales lo veían con agrado, pero los conservadores, ¿qué decían? Decían que Thomas Jefferson y la facción liberal estaban bajo el control de los Illuminati. Esto fue algo que se inventó Jedediah Morse. Era una teoría de conspiración. Exactamente, hermano. Eso fue una teoría de conspiración que se dio en ese entonces.
Y no, y hermana, decía, disculpe, y también vemos que en estos momentos todavía sigue esa teoría de conspiración, porque yo antes creía que escuchaba de los hermanos cuando yo salí de la iglesia, este, y sacaban muchos panfletos y muchas cosas que la amenaza venía de allí, de los Illuminati, del globalismo, entonces eso sigue hasta ahora. claro, hermana, claro, gracias por el aporte y es lo que tenemos ahora del protestantismo, ¿no? Por eso es importante entender esta historia. Esto es historia y para algunas personas es aburrida, pero debemos entenderla si queremos entender lo que está pasando ahora. Lo que está sucediendo ahora eh, se puede entender entendiendo esta historia. Entonces vemos que estos personajes, como dijo la hermana Liliana, crean teorías de conspiración. ¿Qué hace también John Adams, el presidente de este tiempo? Declara un día de ayuno nacional. Y él vincula la moralidad de la nación como una cura para los problemas políticos que, es, que, su, que su administración está enfrentando. ¿Qué deben hacer ellos? Ponerse en a cuentas con Dios para que Dios ponga en orden. Pero ¿mediante qué? Ellos están haciendo esa unión. Ya ahí en ese periodo de tiempo. ¿Entre qué? Entre el protestantismo conservador y, y su gabinete, los federalistas. Entonces More, él dice que no hay leyes en el Estado para corregir la moralidad de las personas. Y por el otro lado, pues teníamos a Thomas Jefferson, como lo decía, que la rama liberal lo miraba favorablemente, porque era una persona que creía en la separación de iglesia y Estado. Pero la rama conservadora lo veía él como acá de la Biblia. More decía de la rama liberal que la rama liberal se estaba fortaleciendo debido a una obra de Francia y el papado utilizando los Illuminati. Es lo que estábamos hablando, que se inventa esta teoría de conspiración para justificar sus ideologías políticas. Tenemos también el que del lado conservador tenían una universidad que era Yale y de la rama liberal tenían a Harvard, la universidad era Harvard y su líder era William Bentley. Bueno, después de todo esto que Jedi Amor se inventa todo esto, él después es humillado para refutar lo que había inventado entonces, inventado. En nuestra historia que tenemos también esta facción conservadora que apoya a Trump, pero también antes habían apoyado a Reagan y antes también habían apoyado, estaban con Adams. Y la táctica para defender sus ideologías políticas son las teorías de conspiración. Entonces vemos que eso no es nada nuevo, ya ha sido hecho en el pasado. Y ahora, pues lo vimos mucho con Trump, ¿no? Mucha teoría de conspiración. Lo que la historia cuenta sobre los Illuminati, que fueron creados en
76. Era un grupo, al contrario, de lo que muchos piensan, que es un grupo satánico y quiere dominar al mundo. Eso fue un grupo creado para llevar conocimiento y luz, ilustración, en la edad de oscurantismo, cuando ellos estaban oprimidos por la Iglesia Católica. Pero este grupo fue disuelto, aproximadamente, dice que duró unos 10 años, y no, nunca se volvió a reunir. Y ahora tenemos el mismo problema que la nación judía. Tenemos o hemos formado la idea de un Dios y su carácter. Vemos los movimientos externos y la gran controversia y hemos moldeado todo eso a la imagen de la idolatría que hemos tomado del protestantismo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos teorías de conspiración, todo lo que se han inventado, el protestantismo, la marca de la bestia, el 666, y hemos tomado todo eso y eso, Eh, y eso es idolatría. Este, Dime, dime, hermana. hace unos días el hermano César Osorio César Osorio. sí, de Bogotá, me envía Ah, sí. me envía un video donde acusan acusan a Walter Bay de conspiracionista, de que la Iglesia Adventista en la conferencia general lo acusan de conspiracionista. Bueno, yo Sí, antes escuchaba bastante a Walter Bay, pero sí. gracias a Dios había muchas cosas que no entendía, gracias a Dios en ese tiempo no entendía muchas cosas de. Y entonces él me dice, ay hermana, usted deme su opinión, yo quiero que usted me dé su opinión, es importante para mí. Sí. Yo le dije, desafortunadamente yo tengo la misma opinión que tiene la iglesia, sí, es un conspiracionista. Y me dijo, ay, qué pena, qué triste, tan buen predicador. Ya. Creando teorías de conspiración, se me fue el nombre. Habla mucho de los Illuminati y todo esto, pero ellos no sé de dónde sacan esto porque la profeta nunca habla de los Illuminatis. Entonces, Hermano, ahí está la respuesta es que ellos no salieron del protestantismo apóstata, se quedó prácticamente. exacto, sí, hermano. Entonces estábamos hablando que hemos tomado todas estas cosas del protestantismo, todo eh, idolatría. Entonces por eso tenemos tantas teorías de conspiración, por eso hay personas que no se quieren vacunar. ¿Por qué? Porque esa es la posición sostenida por el protestantismo. Entonces vemos que hay problema con todas esas creencias que se traen del protestantismo, de lo que hablaba, del 666, bueno, ahora de una forma exterior, de la imagen, de cómo vemos nosotros a las mujeres. Todo esto viene del protestantismo apóstata. Elena G. White, ella habla sobre las sociedades secretas
pero nunca habla sobre los Illuminati. Ella habla acerca de las sociedades secretas que se iban a crear, eh, de los protestantes conservadores para hacer y destruir a los negros. No sé qué aportes tienen más, porque sabemos que hay más conocimiento ahora. No sé qué podrían aportar ustedes, hermanas, acerca de qué más tenemos nosotros del protestantismo conservador, qué más tenemos de... Hermano, Dime. el globalismo, que la amenaza viene del globalismo. Sí, Y se identifica más la amenaza y la amenaza viene del unilateralismo. sí, Ujú. Y por eso hay todo eso en contra de la ONU, que es en contra de la Organización Mundial de la Salud, de la OTAN, de todas esas instituciones que fueron creadas para frenar el unilateralismo. así es. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, yo. También es como comprender a través de la historia realmente de dónde han salido todas nuestras doctrinas babilónicas, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos estos Ujú, temas, identificamos por qué creemos lo que creemos. Y, y ujú. muchos de estos teóricos de conspiración tienen su origen en las mismas escuelas de formación, como la Universidad de Yale, eh, y vienen de una misma concepción de doctrina, ¿cierto? Y nosotros como adventistas, al olvidar, digamos, cómo se dio nuestra historia, entonces lo que hemos hecho es ir adoptando todas esas doctrinas protestantes y defendiéndolas como propias, cuando no es así. Sí, muchas gracias por el aporte. Es lo que mencionábamos, ¿no? De que no se conoce la historia, entonces, El que no conoce su historia tiende a repetir. exacto. Bueno, hermana, yo voy a dejar el tema por ahí. Muchas gracias, David. Vale. Gracias, hermano David. Gracias, hermano David. Gracias. Bueno, Gracias, hermano David. Muy claro. vale, hermano. Me alegro que hayas estado. Eh, ¿Alguien quiere terminar con oración? Oremos. Vale. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias Señor por tu gran amor y misericordia, por darnos la oportunidad de reunirnos, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tener la mentalidad idolátrica, Señor, la mentalidad de la idolatría que hemos adoptado, Señor, con las teorías conspirativas que hemos tenido, Señor, a través del tiempo, Padre, que hemos adquirido. Pero gracias, Señor, porque tú nos has iluminado a través de la santa palabra, de la metodología, a través de la parábola, de la línea sobre línea, Señor, comparando el tiempo, Señor, y la historia, Padre. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, bendice hermano de él. Gracias por ese mensaje que él tuvo, claro. Bendice también a cada hermano aquí, Señor, que está reunido. Guárdales en tu amor, en tu misericordia. Quédate con nosotros, morando en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, te pedimos todo, Padre. Amén. Amén.